Qatar confirmó que Israel y Hamás acordaron la entrega de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza a cambio del envío de medicamentos para los rehenes israelíes que mantiene el grupo islamista en el enclave. El anuncio se da después de que Israel dijera que se acerca el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de la Franja de Gaza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expuso en una rueda de prensa los planes de su gobierno liderado por el recién nombrado primer ministro Gabriel Attal. Macron dijo que busca fortalecer y preparar al país ante las crisis mundiales de la actualidad, con un equipo al que calificó de joven y audaz. Y un día después de su victoria en las primarias de Iowa, Donald Trump se presentó en un tribunal federal de Nueva York, donde hoy fue seleccionado el jurado del caso de la escritora E. Jean Carroll, en el que lo acusa de difamación después de denunciarlo por una violación de hace décadas. Tenemos reporte. Estas son las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. Nuevo acuerdo entre Israel y Hamás, que esta vez permite la entrega de ayuda a los civiles en Gaza a cambio de medicamentos urgentes para 45 rehenes israelíes en poder del grupo islamista. El pacto fue acordado gracias a la mediación de los gobiernos de Qatar y de Francia. Los medicamentos saldrán mañana desde Doha y llegarán a la ciudad egipcia de Arish para ser transportados hacia la Franja de Gaza. Este anuncio se conoce tras el previo anuncio también de Israel del fin de la fase intensiva de los combates contra Hamás en el norte de la Franja de Gaza y adelantó también que terminará pronto en el sur. Una noticia que se produce mientras el Ministerio de Salud de Gaza informa que el saldo de esta guerra asciende ya a más de 24.200 muertos y Hamás está lejos de ser derrotado. Informe de Amal Benotman. La etapa intensiva de las operaciones durará 3 meses. Así lo declaró Israel al lanzar su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás en su territorio el 7 de octubre. Este lunes, Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, lo confirmó. Hemos indicado claramente que la fase de operaciones intensivas durará aproximadamente 3 meses. En el norte de la Franja de Gaza, esta fase llegará a su fin. En el sur de la Franja de Gaza, alcanzaremos esta etapa y se terminará pronto. Y en ambos casos, pasaremos a la siguiente fase. Antes del anuncio de Gallant, las autoridades israelíes ya habían insinuado desde principios de 2024 que la guerra había entrado en una nueva fase más específica. Sin embargo, en el terreno, pocos signos lo confirman. Este martes Israel continuó con sus bombardeos masivos en campamentos de refugiados en el sur del enclave. El ejército israelí está matando a niños y jóvenes, nos está destruyendo, nos arroja al frío, pero resistimos. El ejército israelí empezó su ofensiva terrestre el 27 de octubre, golpeando inicialmente el norte del territorio palestino y ordenando a la población que huyera hacia el sur. Pero los combates y bombardeos más intensos se trasladaron luego a esta zona. Hoy, el número de muertos en el enclave asciende a más de 24.200, lo que representa el 1% de la población local. Según un documento de los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron 29.000 bombas sobre Gaza en las primeras 6 semanas de la guerra, igualando la cantidad arrojada por Washington durante su ofensiva en Irak en 2003, en un país 1000 veces más grande. A pesar de la destrucción, la victoria contra Hamás parece aún lejana, abriendo la perspectiva de una guerra prolongada y complicando un escenario de salida del conflicto. Cambio de tema, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió en el Foro Económico Mundial de Davos que sus aliados occidentales no se olviden de la guerra en Ucrania. Durante los últimos meses, el foco de la atención se ha puesto sobre la guerra en el Medio Oriente. Pero hoy el mandatario revivió en la agenda su conflicto contra Rusia, que sin embargo se mantiene con unos debilitados enfrentamientos sin novedades importantes para las partes. Veamos. Se trata de un pedido que ya ha hecho muchas veces Volodymyr Zelensky. Pero esta vez, el presidente ucraniano acudió personalmente al Foro Económico de Davos para hacer un llamado a sus aliados, ante el riesgo del olvido de la guerra en Ucrania. Esto a casi 2 años del inicio de la invasión rusa, mientras que los ojos se concentran en Medio Oriente. Debemos conseguir superioridad aérea para Ucrania del mismo modo como hemos conseguido superioridad en el Mar Negro. Podemos hacerlo. Los socios saben qué necesitan y en qué cantidades. Esto nos permitirá avanzar en terreno.
Una ayuda crucial, porque el ejército ucraniano ha reportado algunas dificultades. Desde hace varios meses, los rusos han multiplicado los ataques en el frente nororiental, en particular hacia la región de Kupiansk, a unos 100 kilómetros de Kharkiv, bombardeada constantemente. Este 16 de enero se dieron órdenes de evacuar a 26 localidades en la región fronteriza. Kiev resiste por el momento, pero para el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas es el poder de las armas que tengan sus fuerzas lo que marcará la diferencia. Nuestros objetivos permanecen inalterados: mantener nuestras posiciones, nuestros territorios, cansar al enemigo infligiendo el mayor número de bajas posible, llevar a cabo una defensa activa aprovechando todas las oportunidades. Esto es lo que hacemos todos los días. Ucrania también está aumentando sus ataques con drones en territorio ruso. Durante la noche del 15 de enero, varios edificios resultaron dañados en la región rusa de Voronezh, a unos 250 kilómetros de la frontera con Ucrania, luego de que al menos 5 drones fueran destruidos por el ejército ruso y otros 3 interceptados. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó el rumbo de sus políticas tras los recientes cambios en su gobierno, con Gabriel Attal a la cabeza como primer ministro. El mandatario delineó sus prioridades durante una rueda de prensa en horario de máxima audiencia. Macron dijo que busca fortalecer y preparar al país ante los desafíos globales y señaló que esa fue una de las razones por las que formó el gobierno que calificó de más joven y audaz. ¿Por qué ce gouvernement le plus resserré y le plus jeune de la historia de la Porque este gobierno, el más joven y más unido de la historia de la República, porque este momento de crisis supone audacia, acción y eficacia. En los meses próximos y años se definirá el destino de nuestras generaciones. Es todo un reto, es un desafío. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí demócratas, ecologistas y republicanos. Un proyecto de unidad al servicio de los franceses, para que Francia siga siendo Francia, para que Francia siga siendo la nación del sentido común, de resistencia y de ilustración. Demeure cette nation du bon sens, de résistance et des lumières. En Estados Unidos, Donald Trump cambió rápidamente de agenda. Tras una noche de victoria en los caucus de Iowa, hoy el exmandatario y candidato se presentó a una corte federal de Nueva York, donde tendrá que responder en un juicio de difamación, acusado por la escritora E. Jean Carroll, que previamente lo denunció por una violación ocurrida hace décadas. Hoy tuvo lugar la selección del jurado. Nos cuenta más nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Lo más complejo de este proceso ha sido elegir un jurado que sea objetivo. Entre los 80 posibles miembros se ha elegido a 9, se ha descartado a muchos, 3 de ellos porque aseguraban que se estaba juzgando a Donald Trump de una manera injusta, a otro, por ejemplo, formaba parte de la campaña electoral de Biden, pero finalmente se ha conseguido elegir a esos 9 miembros del jurado objetivos que decidirán cuál va a ser la cuantía que Donald Trump deberá pagar a la escritora E. Jean Carroll por un delito de difamación. Ella le pide una multa de 10 millones de dólares. A las 3 de la tarde se ha hecho un descanso y a continuación pues se espera que el juez que se encarga del caso explique un poquito cuáles van a ser las reglas de este proceso, que durará aproximadamente 5 días, se desarrollará de 9:30 a 4:30 de la tarde cada día excepto los viernes. Se ha dicho que los miembros del jurado permanecerán en auténtico anonimato y en estricta privacidad. Ha dicho a Donald Trump y a la escritora E. Jean Carroll que no pueden contactar con ellos. Además, el expresidente, a diferencia del último juicio que tuvo con esta misma escritora, esta vez ha dicho que quiere declarar. El juez todavía no ha decidido si se lo permitirá o no, pero si lo hace ya ha dicho que será con restricciones para que esto no se convierta en un circo mediático. Si declara, lo hará muy cerquita de que se celebren esas primarias en New Hampshire la semana que viene, el 23 de enero. Y volviendo precisamente a la carrera presidencial por la Casa Blanca, anoche comenzaron a definirse las primarias con los caucus del Partido Republicano en el estado de Iowa, en los que precisamente Donald Trump se impuso con el 51%. Ante la posibilidad de un segundo mandato del magnate, sus críticos dan la voz de alarma sobre lo que para ellos significaría para la democracia estadounidense. ¿Cuáles son exactamente sus planes si gana otra vez la silla presidencial? Aquí les contamos.
Cuando Donald Trump apareció recientemente en Fox News, el presentador parecía dispuesto a ayudar a calmar el temor de que el expresidente no abusaría de su poder si es reelegido. Pero Trump lo aumentó. Está prometiendo al pueblo estadounidense esta noche que nunca abusaría del poder como represalia contra nadie. Excepto el primer día, quiero cerrar las fronteras y perforar. En sus mítines de las últimas semanas, Trump ha elogiado a líderes autoritarios como Kim Jong-un, Xi Jinping y Vladimir Putin, llamándoles hombres brillantes, y ha utilizado un lenguaje que recuerda a los nazis, diciendo que los inmigrantes estaban, cito, envenenando la sangre de nuestro país, comentarios que ha repetido pese a las duras críticas. Y es verdad, están destruyendo la sangre de nuestro país, eso es lo que están haciendo. No les gusta que lo diga y nunca he leído Mi lucha. Si es reelegido, el expresidente se ha comprometido a ocuparse de los asuntos pendientes de su primer mandato: terminar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, restablecer la prohibición de viajar a algunos países de mayoría musulmana y retirar a Estados Unidos de la OTAN. Pero también ha hecho una serie de nuevas promesas, entre ellas poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos y cancelar los visados de los estudiantes extranjeros que hayan participado en lo que él ha llamado protestas anti-Israel. También ha hablado de reactivar un programa del presidente Eisenhower en la década de 1950, conocido por el insulto étnico Operación Espalda Mojada, en la que se calcula que se detuvo y deportó a 1 millón de migrantes mexicanos. Un documento de 1000 páginas redactadas por aliados de Trump en el grupo conservador Heritage Foundation esboza planes para desmantelar el llamado Estado Profundo y permitir a Trump despedir a decenas de miles de empleados federales. También pretende dar a Trump influencia sobre la Comisión Federal de Comunicaciones, que regula los medios de comunicación en Estados Unidos. Los observadores afirman que Trump está llevando a cabo una campaña abiertamente autoritaria, prometiendo utilizar el Departamento de Justicia contra sus enemigos, incluido el presidente Joe Biden, tachándolos de escoria humana y alimañas. A pesar de ello, sigue siendo muy popular entre su base, especialmente entre los votantes evangélicos blancos. Ha sido el presidente que más ha apoyado la Biblia en toda mi vida. Con el expresidente enfrentando 91 cargos criminales, sus críticos han dicho que Trump usaría la presidencia para escapar de la acusación y se negaría a acatar las sentencias judiciales. En el momento en que un jefe del Ejecutivo determine que no acatará las sentencias de los tribunales, nuestro sistema se desmoronará. También ha llegado a advertir de que en caso de ser elegido, Trump se negaría a abandonar el cargo una vez expirado su mandato de 4 años. Los críticos afirman que un segundo mandato de Trump pondría a prueba como nunca antes el sistema estadounidense de controles y equilibrios, dejando en manos del Congreso y de los tribunales interponerse en su camino. Y la erupción de un volcán en Islandia remite, pero el riesgo se mantiene. Esos son los avisos de las autoridades islandesas. Después de que el domingo un flujo de lava candente llegara hasta el pueblo costero de Grindavik y quemara 3 casas. El informe es de Luis Muñoz. Parece una ciudad en la noche, pero es un volcán en erupción en Islandia. La actividad está disminuyendo, pero los expertos advierten de que el peligro continúa en el pueblo costero de Grindavik. Esta es una zona muy peligrosa y tiene el potencial de que estos eventos se repitan en el futuro. Así que aunque esta erupción volcánica en particular pueda terminar, no significa que todo esté bien para Grindavik. Las autoridades advierten de que se pueden abrir nuevas grietas y de que el magma sigue fluyendo bajo tierra, por lo que todavía no van a declarar el fin de la erupción. Mientras tanto, a 40 kilómetros, en la capital Reykjavik, locales y turistas expresaron su solidaridad, pero también están preocupados por la situación. La incertidumbre que sigue a todo esto, el no saber cuándo ni dónde, ni si puedes volver a casa, eso es probablemente lo más difícil. Ayer cancelamos nuestros planes para ir a la Laguna Azul, por lo que estamos felices de estar a salvo y no haber tenido que ser evacuados. La península de Reykjanes ha entrado 2 veces en erupción en el último mes y 5 veces desde 2021. El domingo, el flujo de lava candente llegó hasta las afueras de Grindavik, incendiando 3 casas, pero sin causar daños a las personas. Islandia tiene más de 30 volcanes activos. Fin del informativo y nos vemos mañana.
En el Vaticano han existido resistencias desde la llegada del Papa Francisco, pero en las últimas semanas se han agudizado. Tenemos la sensación de que se está librando una batalla sobre quién sucederá a Francisco. Por un lado, los reformistas, herederos del pontífice. La misión de la Iglesia es para todos y nuestra postura, que parte del Evangelio, es abrirnos a todos. Del otro lado, los conservadores, muy poderosos dentro de la curia. La crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase, la crisis del magisterio. Y nadie sabe qué camino tomará la doctrina católica. Sufrimos por la condición en la que está sumida la Iglesia en estos momentos. Reporteros, una guerra por el poder en la cúpula de la Iglesia. Véalo en France 24 y France24.com.